entonces, bueno, cómo sería la solución que ustedes imaginan para, para ese problema. Cosa que después podemos armar historias de usuario eh, para las mismas y bueno, después cuando arranquemos ya a trabajar con Scrum y demás, iremos refinando y viendo más en detalle las historias, pero bueno, que quede el alcance global de lo que quieren hacer entendido al menos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del tema ese. Ok. Bueno, si no, Carlos, después cuando quieras nomás. Dale. ¿Querés que arranquemos? Esperamos unos minutos más. No sé si hay algo más que tenga que subir. Pasamos 42, así me parece. Eh, sí, si quieres ahora hay 5, arrancás en 4. Dale. Bueno, ya son y 6. Si les parece, vamos arrancando. Dale, sí. Bueno. Esperen que le comparto y arrancamos la clase de hoy. Cuando puedan, avísenme si están viendo. Sí, se ve. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, Sí, sí. nada. En principio, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Curoto. No sé si muchos por ahí no me conocen, la primera vez que me ven. Hace un tiempo que estoy en la materia. Bueno, por cuestiones personales, hace un tiempito que voy y vengo, pero bueno, trato de dar una mano en lo que puedo a los chicos. Un poco la idea de hoy es hablar de arquitectura de software. Lo primero que quisiera preguntarles, esto es un ejercicio que en general hacíamos, pero bueno, transformémoslo en una charla, es ¿qué entienden ustedes por arquitectura de software? Si yo les dijera a ustedes, nada, quiero aprender sobre el tema o quiero, nada, investigar un poco y les preguntara a ustedes que están estudiando el tema o están estudiando software en general, ingeniería, ¿qué entienden por arquitectura de software? ¿Qué me podrían decir?
no se maten, pero digo, alguno que se anime, ¿qué entiende por arquitectura? Todos tenemos que tener algún concepto, con que sea más profundo, menos profundo, más concreto, menos concreto, pero algo tenemos que... ¿Qué entendemos? Si nos preguntan, ¿qué es arquitectura de software? ¿Qué diríamos? Escribir código. La forma de estructurar un proyecto. Bueno, puede ser, sí, va por ahí. Estructurar un proyecto. Donde proyecto, vos definís un repositorio de código. ¿Sería? O sea, ¿tu proyecto o tu proyecto es algo más grande que eso? A medida que aparecen las cosas porque no tengo el Meet. O sea, lo tengo medio chiquito abajo. Según lo que hemos visto la última clase, tenía que ver con las propiedades fundamentales del sistema que estábamos desarrollando. Bien, ustedes vieron atributos de calidad, ¿no? La clase pasada con Diego. Y vieron ciertas propiedades que les pedimos a los sistemas. ¿Sí? Yo creo que es un diseño de un sistema. Un diseño. Ok. Cuando decís diseño, ¿te referís a qué? ¿Qué sería un diseño de un sistema? Puede ser... Porque diseño es como una palabra que depende del contexto, puede significar cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando del contexto de, no sé, escribir código, de un pedazo de código de un sistema, puedo hablar de diseño de código. O puedo hablar de diseño del sistema completo, en donde ahí las piezas fundamentales ya no son clases, funciones, sino que son, por ahí, cosas más grandes, servicios, sistemas que se conectan entre sí. ¿Me siguen? Martín dice así. Y Giovanni dice así. Bueno, ya hay dos que dicen así. De 50 vamos progresando. Bueno, nada, vamos a empezar a ahondar un poco en el tema. En principio, veamos qué es lo que opina la industria, ¿no? Acá tenemos dos referentes de la industria del software, Grady Bush, que dice, la arquitectura representa el conjunto, el set de decisiones significativas de diseño que le dan forma al sistema, ¿no? Y le dan forma y funcionamiento al sistema. Donde las decisiones significativas tienen que ver con, que una decisión significativa tiene que ver con el costo de cambiarla, dice él. ¿Sí? El costo es measured by the cost of change, se mide por el costo de cambio. ¿Qué quiere decir? Él lo que dice es, aquellas decisiones que le dan forma a un sistema y que hacen que si yo la quiero cambiar, me cuesta un montón, forma parte de la arquitectura. ¿Ok? Robert Martin, o Uncle Bob, no sé si lo conocen, alguno leyó Clean Code, seguramente lo escucharon nombrar, dice que la arquitectura de un sistema es la forma en la que está construido el sistema, los bloques fundamentales, la división en componentes, cómo se relacionan entre sí y se comunican. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que los conceptos principales de estas dos definiciones, quedémonos con algunas definiciones, podemos ir sacando conceptos fundamentales y decir que la arquitectura del sistema está dada por la forma que tiene el sistema, ¿sí? Cómo las decisiones de arquitectura que se fueron tomando, sus componentes y sus relaciones. Las decisiones significativas de diseño, en donde decimos que significativo tiene que ver con el costo de cambiarla. Cómo se dividen componentes y cómo se relacionan entre sí. ¿Ok? Parece muy genérico, pero nos da las bases para decir, bueno, son los bloques fundamentales y cómo se interrelacionan. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para documentar arquitectura? ¿Sí? Bueno, ustedes quiero que la clase pasada vieron un poco esto del modelo 4+1. ¿Sí? Es un modelo propuesto por un conjunto de personas que dijeron, bueno, hay que documentar la arquitectura de un sistema. Se encontraron con el mismo problema que nos encontramos todos cuando tenemos que escribir una documentación sobre un sistema. Es decir, ¿a qué nivel? Eso se preguntaron. Porque ellos lo que dijeron es, si intento meter los 4 niveles en los que ellos dividieron la documentación, vamos a decir, o el modelo de un sistema en un solo diagrama o en un solo gráfico junto, digamos, a decir así, empiezo a mezclar un montón de cosas, ¿no? Es decir, empiezo a mezclar cuestiones que tienen que ver con
deployment, es decir, cómo en qué lugar, en qué servidores corren qué artefactos, empiezo a mezclar cosas de comunicación, ¿sí? Los componentes de distintas máquinas, cómo se conectan entre sí, por HTTP, por un socket, por un archivo, vía un archivo, uno escribe, el otro lee, hay un broker en el medio. Y empiezo a meter cuestiones, si tengo que andar en una parte del sistema, ¿qué hago? ¿Meto un diagrama de clases también en ese hiperdiagrama gigante? Entonces, lo que esta gente lo que dijo es, partamos el objetivo final de documentar la arquitectura del sistema en distintas vistas. Cada una de estas vistas tiene un target, digamos, un stakeholder, o está dirigido a un conjunto de personas específicas, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, la vista lógica va a estar dirigida a todos aquellos que quieran saber cuál es la funcionalidad del sistema, al usuario final, ¿sí? La vista de desarrollo a los desarrolladores. Ahí hay diagramas de clases, secuencia. La vista física a todo lo que tiene que ver con comunicación. Y la vista de procesos a todo lo que tiene que ver con performance, escalabilidad. Es decir, qué procesos, cuántos procesos corren. Hay un proceso, hay 20 procesos, hay un load balancer enfrente de un conjunto de procesos y se balancea la carga entre ellos. Ese tipo de cosas. Y en el medio tenemos los escenarios, que son los casos de uso. Recordemos que siempre el sistema, el objetivo final de un sistema es resolver un problema, ¿sí? En ningún caso el objetivo del sistema es ni usar un framework, ni probar un mecanismo de comunicación nuevo. Todas estas cuestiones son herramientas que hacen a que el sistema resuelva el problema de una manera más eficiente. Pero la idea del sistema es resolver un problema, ¿sí? Ustedes ahora tienen un TP que les dieron los chicos, que tienen que analizar y resolver. Y el TP plantea un problema que hay que resolver, ¿sí? Por eso es que queremos construir un sistema para resolver ese problema, ¿ok? Bien. Por eso es que lo más importante en un sistema es los casos de uso, ¿sí? Siempre pensemos en qué problema queremos resolver, ¿ok? Y lo otro que vamos a ir viendo durante el camino por ahí, pero que quisiera contarles ahora es que cada vez que alguien les diga a ustedes cuál es el diseño de un sistema que tengo que implementar, o cuál es el mejor diseño, implemento layers, ¿cómo me conviene diseñarlo? Mi forma de verlo es la siguiente. No hay una única solución. No es que todos los sistemas se resuelven de la misma forma, porque si no, sería automático y la respuesta siempre sería la misma. Si todos los sistemas se resolvieran con layers, o todos los sistemas se resolvieran con microservices, o todos los sistemas ¿sabes qué? Son todos servicios y en el medio un broker, y se mandan mensajes entre sí vía el broker. Listo, ese es el diseño. Si la respuesta fuera esa arquitectura, ese diseño general a todos los sistemas, no habría que pensar nada, ya está dado, es esa. ¿Ok? Entonces, la respuesta es al revés a una pregunta tal como ¿cuál es la arquitectura del sistema? La respuesta que más me convence a mí es dame los requerimientos del sistema y yo te digo cuál es la arquitectura que mejor resuelve ese problema. ¿Ok? No al revés. Es decir, yo no te doy una arquitectura de entrada para resolver un problema que no conozco por ahí a priori. ¿Ok? Bien. El modelo C4. Acá esto es algo que quería nombrarles. No lo vieron la clase pasada, creo que vieron solo el 4+1. Esto es otro modelo, otra forma de documentar arquitectura, ¿sí? Se lo quería comentar porque muchos por ahí no lo conocen. Y está bueno que vayan, investiguen y vean que hay alternativas. El 4+1 surgió antes que esto es un poco más nuevo, que data del 2006, pero pinta otra forma de documentar, no muy alejada de lo que propone 4+1, de hecho es medio un mix, ahora lo vamos a ver un poco, entre algunas vistas del modelo 4+1, pero está bueno que lo vean y vean alternativas, ¿sí? Un poco esto surgió mi forma de ver, ¿no? A medida que empezó a aparecer toda la ola de microservices, ¿sí? Cuando explotó el auge de los microservices y empezamos a construir aplicaciones como un conjunto de servicios interconectados entre sí,
surgió este modelo en donde si ahora lo van a ver, empiezan a verlo un poco, está medio orientado a servicios. ¿En qué sentido digo? Fíjense, el modelo propone estos 4 niveles que le llama, ¿no? ¿Por qué le llama niveles? Porque el modelo dice, yo parto de un nivel como muy arriba, ¿sí? Como decir un avión que mira el paisaje desde arriba, y después me voy acercando y voy como haciendo el deep dive, sería, ¿no? Me voy metiendo cada vez más adentro y bajando de nivel, ¿sí? Entonces, el nivel superficial de todo, el más arriba de todo, sería lo que se llama System Context, o contexto del sistema, en donde, ¿cuáles son los actores o las piezas fundamentales de este nivel? La gente, ¿qué quiere decir con gente? La gente que utiliza el sistema, los actores que usan el sistema, y los sistemas con los que se relaciona nuestro sistema. ¿Ok? Ahora después van a ver un ejemplo concreto y va a quedar un poco más claro. El siguiente nivel de tiene que ver con containers. Fíjense que ya empieza a aparecer cuestiones asociadas más a servicios por ahí. En donde cada container representa una app o un data store. Es un lugar donde guardo datos. ¿Sí? Después que normalmente se hace deep dive, o sea, hacemos zoom en un container y llegamos a componentes. Dentro de ese container podemos decir que se divide en componentes, ¿sí? Grupos de código que se empaquetan de alguna forma en archivos, en forma de empaquetar, depende del lenguaje, puede ser un jar en Java, puede ser un JavaScript, puede ser, ¿ok? Y si me meto dentro de uno de esos paquetes, un jar o un JavaScript o algo, encuentro código, clases, funciones, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, como decíamos, el system context o el contexto del sistema es la big picture, ¿no? Como decía, desde arriba de todo. Veo el sistema como una caja, rodeado de usuarios y sistemas. Containers, como dijimos, pueden ser web apps, APIs. APIs entendemos servicios que exponen una API, ¿sí? Bases de datos, sistemas de archivos. Componentes, grupo lógico de artefactos dentro de un container. Y el código, clases, interfaces, lo que conocemos, ¿no? Ahí estarían los diagramas de clases, ¿ok? Bien. Fíjense, acá les di un ejemplo para que el que nunca lo vio, nunca escuchó, no, y se ahondé mucho más en 4+1 porque ya lo vieron la clase pasada, pero en por ahí que nunca lo vieron, me pareció que estaba piola que vean un ejemplo concreto para que después puedan ir y comparar con 4+1. Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema que es un negocio online, un online store, ¿sí? Entonces, si yo voy arriba de todo, el System Context, yo tengo mi sistema, y mi sistema es usado por una persona, que es el customer, el cliente, ¿sí? Y básicamente a través de mi sistema, la persona hace compras, ¿sí? Y termina interactuando con algún sistema externo que puede ser el Payment Gateway, que le dicen que es un sistema para cobranza, supongamos, ¿ok? O para pagos. Después, fíjense, ahora me meto en el segundo nivel. ¿El segundo nivel qué hace? Es un zoom in en mi sistema, en el online store. Entonces, podría decir que mi online store consta de una web app, consta de un servicio Node.js que expone una API que consume la web app y una base de datos que puede ser Postgres en donde guarda información. ¿Sí? Supongamos que son esos 3 servicios. Por eso digo que está medio orientado a servicios y por eso es que yo les cuento que surgió cuando explotó la ola de microservices. ¿Sí? Ahora, yo supongamos que estoy en el nivel 2 y hago zoom en uno de estos 3 cajitas. Supongamos en la API, ¿sí? En el servicio de backend, vamos a decir así. Entonces, ¿qué componentes tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos un Order Controller, que es el encargado de recibir los requests. Tenemos un Order Service, un Order Repository y un Payment Client, ¿sí? Que este es el cliente con el cual yo después interactúo con mi sistema de Payment Gateway, ¿ok? Bien. Fíjense que el controller, ¿cuál es la responsabilidad del controller? Se lo pregunto de chusma para ver hasta dónde conocen. Yo porque normalmente fíjense que si yo miro un servicio, un microservice, o ustedes en su trabajo, en su TP, van a ver que se sigue mucho esta estructura de Controller Service Repository. ¿Sí? ¿Cuál sería la responsabilidad del controller? ¿Qué es lo que debería ser el controller?
Supongamos, les pongo un caso concreto. ¿Sería correcto que yo en el controller haga una llamada a SQL? ¿A la base directamente? No, Felipe dice que está todo mal. ¿Pero por qué no? No. Está bien, yo coincido con ustedes. ¿Pero por qué? Orquestar, dice. Andrés dice orquestar. Y alguien dijo gestionar que no llegué a terminar de leer. ¿No se animan a hablar? No sé, de controlador me suena más al patrón modelo vista controlador y el controlador es el que hace mediador entre el backend y el frontend. Entonces, lo que debería hacer el controlador, según lo que yo tengo entendido, es enviarle los datos después para que el backend haga lo que tenga que hacer. Enviarle los datos, me gusta. Sí, va por ahí. Sí, correcto. ¿Alguien más? Vos decís, el controller atrapa datos y se los pasa a el backend, podríamos decir, que en este caso es todo backend. Pero bueno, se lo pasa a alguien del backend, que en este caso es el service, que ejecuta una business logic, un caso de uso, que es lo que queremos, en definitiva, desarrollar, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo soy un usuario y pongo checkout, bueno, la acción de checkout la ejecuta un servicio de checkout. Ok, ese servicio necesita valores, datos, ¿sí? Que se los da, ¿quién? El controlador. Que los obtuvo de alguna forma, ¿de dónde? De alguien se los dio. O alguien se los dio, o la UI se los pasó, o algo así. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo orquestador? ¿Qué más? ¿Ustedes que alguna vez escribieron algún servicio de backend? ¿Saben lo que es microservices? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Hicieron algún servicio? ¿Qué experiencia tienen? Yo, por ejemplo, a ver, nunca hice, creo que algo con microservicios como tal, pero Sí. investigando y pensándolo yo cuando hice el TP de concurrentes el cuatrimestre pasado, lo dividimos en aplicaciones. Bien. Era un TP distribuido y lo dividimos en aplicaciones que corrían en su propio proceso. Me imagino que eso tiene alguna parte de microservicio, pero no es algo tan... O sea, Cada digamos, servicio es un proceso aparte, ¿no? claro. O sea, era cada uno cada servicio, pero bueno, no era como Netflix que tiene el servicio de pagos, el servicio de streaming, no era como tan estricto. Pero bueno, me parece que no sé si eso aplica a microservicios como tal, pero lo había pensado desde el Bueno, cuatrimestre tenés alguna pasado. cierta experiencia de laburar con procesos separados, que son, podríamos decir que son servicios, vamos a decirlo así. Conecta al cliente y la parte de lógica del negocio. Está bien, tiene sentido. Bien, sí. Básicamente el controller, esto un poco se los cuento nada más que para challengearlos, para que charlemos, que esto sea un debate, no sea un yo hablando solo y ustedes mirando la pantalla. El controller, la responsabilidad principal es input-output. ¿Sí? Maneja input-output. Es decir, obtiene parámetros de entrada, ¿sí? Los transforma si es necesario y hace validaciones y demás, y después llama, delega en algún servicio que ejecuta el caso de uso ya con esos parámetros masticados, vamos a decir así. Y obtiene la respuesta de ese servicio y de nuevo la transforma en el output necesario para el medio de comunicación del que él se encarga. Básicamente el controller es el responsable de manejar un medio de comunicación. Supongamos, ¿no? Y el input-output para ese medio. Supongamos que estamos en una aplicación web, ¿sí? Y esto es un servicio de backend que expone un endpoint que la UI consume, ¿sí? Yo supongamos que tengo la UI, aprieto el botón, como dijimos, checkout, y hay un endpoint en un servicio, que es el checkout service, que tiene un endpoint que es /checkout, supongamos, ¿no? Cuando yo llamo a ese endpoint, en el backend, voy a tener un controller que, ¿qué hace? Recibe, intercepta esa llamada a /checkout, extrae de ahí los parámetros que vienen en el request, ¿sí? Como, no sé, puede ser el ID del usuario, la ID del carrito que quiero checkoutear, invento, ¿no? Los datos que necesito para ejecutar el caso de uso, los valido, me fijo que sean válidos, ¿sí? Si es inválido, rompo. Digo 400, pero fíjense cómo rompo, ¿no? Rompo en el sentido de que para el medio de comunicación del cual yo me encargo, yo soy un controller web. Entonces, si yo detecto un error en un parámetro, ¿qué voy a devolver como error de resultado? Un error del tipo HTTP 400 bad request. ¿Me siguen? Ahora, si yo soy un controller
el mismo caso de uso, supongamos, el order service, pero en realidad la orden no viene vía web, la ejecución del servicio, la llamada de ejecución de ese servicio, sino viene por un mensaje de un broker como Kafka, por ejemplo. Alguien pone un mensaje en un topic de Kafka y yo, controller, escucho ese mensaje, me llega, lo recibo y obtengo la información que necesito de ahí y llamo a mi caso de uso. ¿Sí? Y después respondo con un mensaje de respuesta en otro topic, que es la otra persona que está del otro lado puede estar escuchando en ese topic de respuestas. ¿Me siguen? Entonces, es otro medio de comunicación. Con lo cual, hay otro controller que sabe sacar la data de dentro de un mensaje de Kafka en lugar de un request HTTP y sabe poner el resultado en un mensaje de Kafka en lugar de un response HTTP. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Bien. Medio como que lo damos siempre por sentado de que controller es web. Y no es así. El concepto es mucho más abstracto que eso. Es manejo input-output de un medio de comunicación. ¿Ahí estamos? Bien. Entonces, saco la data, llamo al service, el service ejecuta la lógica de negocio, Joaquín dice así. La lógica de negocio tiene que ver con llamar a métodos del modelo y demás. Cuando tengo que persistir datos, llamo a mi repository, cuya responsabilidad principal, ¿cuál es? Abstraerme de la persistencia de datos. Y eventualmente, el repository va a ver un order que tiene que hacer un payment y delega en alguna cosa externa, ¿sí? Que lo llama payment client. Bien. Cuando me meto en el último nivel, volvamos a los niveles, estábamos en el nivel de componentes, ¿sí? Ahora me meto y nos metimos dentro de un microservice, que dijimos nos metemos en el backend. Voy al cuarto nivel, hago zoom in en uno de estos, ¿sí? Supongamos en el order service. ¿Qué voy a encontrar en ese order service? Dijimos, ese order service es el servicio que se encarga de la lógica de negocio. Con lo cual ahí voy a encontrar cosas como el modelo de dominio, ¿sí? Por ejemplo, la clase order, que delega en la clase que es consumida por la clase order service. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Nada, un ejemplo de modelo C4. Para que salir un poco del 4+1, que ya lo habían visto antes, y puedan comparar. Después está bueno que yo al final de todo les voy a pasar una slide con referencias, que estaría bueno que por ahí después vayan y chusmen y empiecen a meterse un poco más y a generar su propia, como, digamos, posición o lectura de cada uno de los modelos, cuál les parece más útil, en qué casos. ¿Ok? Bueno, patrones de arquitectura. Soluciones probadas a problemas recurrentes. ¿Sí? Dividir y conquistar. ¿Alguno sabe lo que es un patrón? ¿Escucharon hablar de patrones? ¿En código decís o en general? Sí, el código en general. Sí, en lo que hayan escuchado. En sistemas es en código, ¿no? Más que nada. Unos escucharon seguramente hablar de patrones de diseño en algún lado. Sí, eso sí. Bien. Fíjense que los patrones de diseño, ¿qué son? De vuelta, lo que dice acá, soluciones probadas a problemas recurrentes de diseño. ¿Ok? ¿Estos qué son? Los patrones de arquitectura. Soluciones probadas a problemas recurrentes de arquitectura. ¿Ok? Bien. Entonces, en general, cuando uno ve la palabra pattern, arranca para patrones de diseño. ¿Sí o no? Como que la mente se le va a patrones de diseño. ¿Conocen patrones de diseño ustedes? ¿O no? Tiago dice sí. ¿Lo viste acá en la Facu, Tiago, o en algún otro lado? Y Joaquín también. ¿O en algún otro lado? ¿En alguna materia anterior o en otro lado? Para algoritmos 3 tuvimos que investigar algunos patrones de diseño. Bien. Patrón Observer, Wilder. Perfecto. Bueno, buenísimo. Alguna noción tienen de patrones de diseño. Bueno, patrones de arquitectura, como dijimos, ¿no? Son soluciones recurrentes, soluciones probadas a problemas recurrentes de arquitectura. Un patrón de arquitectura bastante conocido es el conocido como el patrón layers, ¿sí? ¿Qué significa layers o layer architecture o arquitectura en capas? ¿Sí? Propone dividir al sistema o arquitecturar, vamos a decir, o organizar el sistema en capas. ¿Sí? La lindo de este patrón es que cada capa se encarga de un conjunto de problemas
independientemente del resto de las capas. ¿Sí? Y la idea es que solo cada una de las capas solo se comunique con su capa adyacente. ¿Sí? No haya saltos. ¿Ok? Es decir, no pase que en la presentación llamas a la base de datos. ¿Me siguen? ¿Ok? Bien, entonces, hay varios, acá es donde empiezan los, como todo, empiezan los dependes o como yo siempre digo, como hablamos en un principio, ¿no? Decime qué requerimiento tenés y yo te digo cuál es la arquitectura que te conviene o que creo que conviene para este sistema. ¿Por qué digo eso? Porque uno dice, bueno, ok, divido en capas. ¿En cuántas capas? ¿Y qué hace cada capa? ¿Okay? Esa es la siguiente pregunta. Entonces yo diría, ahí ustedes me dirían, espera, yo tengo mi sistema es un script que ejecuta una operación nada más. O sea, lee un dato, ejecuta una lógica muy simple y graba un resultado en algún lado. Supongamos un archivo. ¿Tiene sentido que haga todo esto? Presentation, business logic. Es un script chico, de 15 líneas. ¿Okay? Entonces uno diría, ese sistema es tan chiquito que no merece tener una arquitectura demasiado elaborada, demasiado estructurada, ¿sí? Porque probablemente lo escribamos y si tengamos que volver a escribirlo, el costo de volver a escribirlo es nulo, ¿sí? Es muy chico. Todo esto aplica, como dijimos antes, cuando el costo de cambiarlo es alto, ¿ok? O empieza a tener más sentido. No digo que no aplique, sino que tiene más sentido. ¿Ok? Y de lo mismo aplica a cuántas capas, en cuántas capas divido mi sistema. Si ¿me alcanza con 2 capas? ¿Me alcanza con 3? ¿Me alcanza con 4? Bueno, eso de vuelta depende el tamaño del sistema que tengan que resolver. ¿Sí? Y la cantidad de el aislamiento que le quieren dar a cada capa. Por eso está bueno hacer el ejercicio de pensar qué va a ser cada capa. Supongamos, esta es una forma de dividirlo bastante común y muy utilizada, ¿sí? En donde lo que se dice es, bueno, 4 capas. La primera tiene que ver con todo lo que es presentación, ¿sí? Mostrar datos al usuario, ¿sí? La siguiente tiene que ver con la lógica de negocio, de vuelta, los casos de uso, ¿sí? La siguiente tiene que ver con la persistencia, ¿sí? Es decir, cómo guardo esos datos. Y la siguiente tiene que ver con la base de datos, que podríamos decir que esta es infraestructura, ¿sí? Porque ya no es que es una capa más, sino que es la infraestructura, es acceder a la base, ¿ok? Bien. Entonces, fíjense, un poco, si ustedes miran para atrás, cuando vimos el ejemplo del C4, ¿qué tenemos acá? También medio controller, servicio, repositorio, acceso a datos, bastante similar a esto. ¿Me siguen? ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, de vuelta, ¿cómo funciona? Cada nivel recibe servicios de la capa de abajo, ¿sí? La capa de presentación recibirá servicios de la capa de negocio y así siguiendo. Y la interacción se espera que ocurra entre capas, ¿sí? Que no haya saltos. Los beneficios es que cada una de las capas es simple o más simple, simpler dice, no simple, sino más simple. ¿Qué quiere decir más simple? Que no tiene un montón de cosas, sino que se dedica a algo específico. Por ejemplo, la presentación se dedica solo a cuestiones de presentación, ¿sí? Es independiente y reutilizable. ¿Qué quiere decir con eso? Y que yo podría reescribir mi lógica de negocio con otra herramienta, mientras mantenga la interfaz con las siguientes capas, yo podría sacar esa capa, implementarla con otra tecnología y meterla de vuelta. ¿Me siguen? Y los trade-offs es que si tengo que hacer cambios que afectan a varias capas, eso es un problema. Y el otro es cómo se comunican cada una, cómo se comunica una capa con la otra, ¿sí? Originalmente, hace varios años atrás, cuando no existía toda esta cuestión de microservices y los sistemas no se fraccionaban en servicios chiquitos, sino que en general era un servicio grande, un monolito llamábamos, que era un solo proceso, en donde ahí estaba todo el sistema, la parte de presentación, la parte de lógica de negocio y acceso a datos. Y ese sistema
ese único proceso se comunicaba con algún otro proceso, por ejemplo, una base. ¿Ok? Todo esto ocurría dentro del mismo proceso. ¿Alguien por ahí vio distribuidos, me dijiste? No sé quién me habló antes de este tema de distribuidos. Sí, sí, yo. Todas estas capas, en ese esquema que les estoy planteando de un solo proceso, estas flechitas que están como interconexión era directamente en memoria, porque las capas ocurrían en memoria, la comunicación entre ellos era directamente en memoria, no había distribución. ¿Sí? A medida que se metió la idea de microservices, pensemos como que estas capas las rebanamos y cada lonjita ahora es un servicio. Cada servicio tiene su business logic, su persistence. Dentro del servicio podría tener business logic, persistence layer, su presentation, que sería el controller. ¿Sí? ¿Ok? Presentation no quiere decir solamente web o visual. ¿Ok? Tiene que ver con también en el mundo de los microservicios, este presentation layer se transformaría en API, podríamos decir. ¿Ok? En cómo expongo los datos hacia afuera y cómo obtengo la información que necesito desde afuera. ¿Lo ven? Bien. Esta es una forma, ¿no?, de arquitectura, en capas. Otro patrón de arquitectura se conoce con el nombre de broker. ¿Sí? Broker, en inglés, ¿qué significa broker en inglés? ¿Alguien conoce la definición así literal de la palabra? No es como un intermediario. Intermediario, correcto. Tal cual, exactamente. Broker es eso, mediador, intermediario, correcto. Entonces, ¿intermediario entre qué? Bueno, entre dos partes que se quieren comunicar. Normalmente esas partes son sistemas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un cliente que quiere hacer un request de un servicio. Ese request ya no es una llamada en memoria como pasaba antes. Acá ya hay distribución. ¿Por qué? Y porque normalmente el cliente, el broker y el servidor son procesos distintos. Volvemos a alguien que dijo de distribuidos. ¿Ok? Entonces, los procesos se tienen que comunicar de alguna forma entre sí. Una forma común, hoy por hoy, es vía llamadas HTTP. ¿Sí? Eventualmente HTTP termina en la red. ¿Sí? Se comunican por red. ¿Ok? Entonces, tenemos un servicio cliente, un proceso cliente, que ejecuta un request al broker ahora. Fíjense que no hay un cliente-servidor directo. El cliente no conoce al servidor directamente, sino que conoce el broker. Y el broker conoce dónde está el server. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Hace forward del request a un determinado servicio o un server, obtiene la respuesta y después entrega al cliente que la solicitó. ¿Sí? Coordina la comunicación, es el intermediario entre estas dos partes. ¿Ok? ¿Algún ejemplo de esto que conozcan? Sin leerla ya. Que a ustedes se les ocurra. Bueno, es un poco repetitivo, pero en el mismo TP Sí. queríamos implementar algo que se llama Service Discovery, Bien. pero no lo terminamos implementando. Y me parece que es esto, que era literalmente un Tiene que ver con broker, correcto. un broker que conocía los Exacto. servidores y distribuía Exactamente. las solicitudes. Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín. Lo que plantea Martín es este concepto de Service Discovery. Tiene que ver con cuando un cliente manda un request al broker, ¿cómo hace el broker para saber cuáles son los servicios que responderían a ese request? ¿Sí? Normalmente en ese proceso de discovery, como él lo plantea, hay dos formas de comunicación, ¿no?, entre el broker y los servidores. Dos formas que se me ocurren así ahora, ¿no? Una es que el broker sepa dónde están. Si vos de alguna forma alguien va y le configura al broker, che, mira, acá está el servidor 1, el servidor 2, el servidor 3, el servidor N. ¿Ok? La otra, eso obligaría a que, perdón, que se me fue, eso obligaría a que alguien tenga que ir y configurar el broker, por así decirlo. ¿Ok? La otra es que eso se haga dinámicamente. ¿Qué sería dinámicamente? Y que cuando un servicio se levanta, se arranca, lo que haga el broker no conoce los servicios, pero los servicios sí conozcan al broker. Entonces, que cuando los servicios arrancan, le digan al broker, che, estoy acá levantado, esta es mi dirección, y me encargo de tal cosa, supongamos. ¿Ok? Entonces el broker anota, dice, a ver,
servicio 1, en la dirección tal, hace tal cosa. Listo, me lo anoto. Y va construyendo su catálogo, vamos a decir así, de servicios, dinámicamente a medida que aparecen y desaparecen estos servicios. Si un servicio se cae, normalmente el broker establece una cierta comunicación, hay varias cuestiones de distribución, donde el broker chequea si está vivo el servicio. Cuando el servicio se cae, deja de responder a esa solicitud de estoy vivo, con lo cual el broker dice, este se murió, y lo tacha. ¿Ok? Si después el servicio se recupera, vuelve a ejecutar el proceso de registración. ¿Lo ven? Entonces, los servicios se registran contra el broker, en lugar de que el broker ya sepa dónde están. ¿Lo ven? Nada, esto no me quiero meter en detalle, nos metimos en la historia de esta del Service Discovery que planteaba Martín, pero un poco para que vean un uso. ¿Otro uso? ¿Puede dejar de funcionar el broker? Sí, puede dejar de funcionar el broker. Es un problema, se rompe el sistema. Normalmente el broker no es un proceso. Si fuese un proceso, que también es válida esa decisión, o sea, son todas decisiones de diseño, ¿no? Y de arquitectura. Uno podría decir, che, lo que planteaste vos, no sé quién planteó eso. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Gabriel. Gabriel lo que plantea es, momento, ese sistema distribuido que vos acabas de plantear, si tenés un solo broker, se transforma en lo que en distribuido se llama un single point of failure. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un punto en el que si eso falla, se rompe todo. ¿Ok? Se transforma en un único punto de falla. O sea, se falla eso, claro, y se rompe el sistema. Cliente y servidor no se comunican. ¿Ok? Entonces, normalmente esto no es un solo broker, es un clúster de brokers. ¿Me siguen? Entonces hay varios nodos ahí, que si se cae uno, están los otros. No es que se cae todo. ¿Ok? Todo esto agrega, Franco dice así, todo esto agrega cada vez más complejidad a la arquitectura del sistema como un todo. No es lo mismo mantener una instancia de broker, un proceso, que N procesos. ¿Ok? Bien. Nada, otro ejemplo que se me ocurre ahora es lo que conocemos como gateway, ¿no? API Gateway, en un sistema de microservices. No sé si ustedes alguna vez laburaron con un sistema así de microservicios. En el sistema de microservices, después lo vamos a ver, tenemos varios servicios dando vueltas que forman parte de nuestro sistema y tenemos un servicio que lo llamamos el gateway, que es la puerta de entrada a mi sistema. Entonces, los requests del browser o del cliente externo van hacia el gateway. El browser o el cliente externo no debería, de hecho, acceder a ninguno de otros servicios que no sea el gateway. Entonces, le pide al gateway algo. Y el gateway es el que sabe contactar cuál es el servicio que tiene que responder a esa petición. Normalmente, el gateway tiene un catálogo de servicios. Este catálogo que les contaba se configura en el gateway. El mecanismo de comunicación ahí o de configuración, es como les contaba en un principio. Uno va al gateway y le configura el catálogo. No es al revés de que cada servicio le dice al gateway, acá estoy yo. Podría ser así. Cualquiera de los dos mecanismos funciona. ¿Lo ven? Bien. Cloudflare se puede considerar un broker, ¿no? En ese sentido. Cloudflare. ¿Qué cosa? Cloudflare. El proxy. Ah, el proxy sí, se podría. Sí. Podría considerarse... Sí, pasa que el proxy en realidad tiende más a no resolver este tema de separar cliente de servidor, sino más a interfacear adelante de algo, normalmente para proteger a ese algo, agrega como capas de seguridad y demás contra ese algo a lo que querés acceder. ¿Entendés? Esa es el mecanismo, la idea del proxy. Claro, ya agrega otras capas que van más allá de lo que hace un broker. Tal cual, exactamente. Bien. Avancemos. Pipe and filters. Pattern. Bueno, ¿qué propone este patrón? Este patrón lo que propone es ¿cuál es el diseño, la idea de arquitectura de este patrón? Que mi sistema esté compuesto por un conjunto de lo que el patrón llama filters. Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición, ahora les voy a decir por qué. Que esos filters son procesos, cada uno de esos filters es un proceso que ejecuta una operación, ¿sí? Y se comunica con los demás vía un pipe. Un pipe es un cable, un tubo, un
puede ser la red, puede ser archivos. Un pipe es una forma de comunicación entre dos partes. Pensémoslo así. Entonces, en el inicio de mi cadena, esto forma una cadena de procesamiento. Yo tengo filter A, hace el primer procesamiento. Filter B, segundo procesamiento. Filter C, tercer procesamiento. Hay toda una cadena que arranca con un input, se ejecutan todas las operaciones intermedias y se produce una salida final. ¿Sí? Hay innumerables, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero de ejemplos de esta idea de arquitectura, de diseño de sistemas, ¿no? Uno es que todas tienen que ver con esto que acabamos de decir. Se refieren a procesamiento de datos. ¿Ok? Es decir, yo tengo un conjunto de datos de entrada, proceso, escupo una salida. ¿Sí? Estas cajas intermedias se pueden interconectar entre sí. Yo puedo sacar el filter C y reemplazarlo por otro que respete la misma interfaz. ¿Ok? Que decir que reciba lo mismo que escupe B y escupa lo mismo que escupe C. ¿Me siguen? Y entonces podría sacar y reemplazarlo por otro en la cadena. ¿Ok? Bien. Ejemplo de esto, los comandos Unix. ¿Sí? Esto de ls, pipe, grep, pipe, sort, por ejemplo. Cada uno de estos es un filter. Y el pipe es la comunicación, la forma de comunicación entre uno y otro. ¿Sí? El pipe es la forma en Unix de decir la salida del comando 1, ponerla como entrada del comando siguiente. ¿Lo ven? Bien. Otro ejemplo de esto es los filtros de HTTP o los middlewares de HTTP. ¿Cuál es la idea de un middleware en HTTP? El input es el request, pasa por un conjunto de middlewares o de filtros que lo que hacen es procesar el request. Normalmente cada uno de esos saca datos del request, ejecuta alguna lógica de procesamiento y mete algo en el request. Y forwardea el request al siguiente nodo, vamos a decir así, ¿ok? De la lista, hasta que se procesan todos. ¿Sí? Si alguno no se procesa, porque supongamos que el filter B espera cierto parámetro en el request que no viene, lo esquipea, ignora ese request y lo forwardea como viene, sin hacer nada al siguiente. ¿Ok? Por eso, en cada uno de los middlewares, tengo que sí o sí ejecutar la famosa función next. Porque si yo no hago next, no se lo estoy pasando al siguiente, corto la cadena. ¿Lo ven? Bien. Hasta que el último finalmente escribe el resultado final, digamos. ¿Ok? Bueno. Otro ejemplo, un compilador. ¿Sí? Un compilador, justo vimos esto en sistemas operativos. Mirá, no te leí completamente, Candela, si me lo podés explicar. Me aparecen los puntitos y no sé, no llegué a leer todo el mensaje. A ver, espera, puedo abrir el chat. ¿Qué es lo que vieron en sistemas operativos? A ver si te puedo leer. Justo viste en sistemas operativos la idea de hacer procesos individuales. Ok. Buenísimo. Bueno, de vuelta, les decía, un compilador, ¿no? Es otro ejemplo, Candela y la conexión de los pipes. Ok. ¿Y cómo conectan en sistemas operativos cada uno de esos procesos? ¿A un socket o algo así? ¿Cuál sería el pipe? A eso me refiero. No, los pipes de Linux. Y los los pipes de Unix. Si vos... de Unix. Ok. Bueno, fíjense que estos comandos, en el caso de la terminal de Unix, el pipe es directamente en memoria. No hay ahí algo físico entre uno y otro. Es directamente la memoria, la comunicación. ¿Me siguen? Porque todos los datos están en el mismo espacio de memoria, en el mismo proceso. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Con un compilador, como les decía, las fases de un compilador. Un compilador se parte en distintas fases, ¿no? Primero se revisa la sintaxis desde el punto de vista lexicográfica, después se parsea, después se hacen optimizaciones y después se genera el código compilado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, cada una es la mismo input. ¿Cuál es el input de un compilador? El código fuente. ¿Y cuál es el output de un compilador? El código compilado. ¿Lo ven? Bueno.
sigamos. Esperen que... Arquitectura hexagonal. Bien, ¿alguien escuchó hablar de esto? Más allá de la forma. Acá alguien puso... Sí, puso Alejandro, ok. Ok. ¿Y qué entendés, Alejandro, por arquitectura hexagonal? ¿Por qué hexagonal y no cuadrada, qué sé yo, no sé, o pentagonal? Invento. Ale, ¿estás ahí? No. O se les rompió el micrófono a todos o no desmutean. O no hablan. Yo primera vez que lo escucho. La primera vez que lo escuchas, ¿quién dijo eso? Yo, Diego. Diego. Ok. Bueno. ¿A qué apunta esta idea? Esta idea es una idea que fue traída a la industria del software por una persona que se llama Alistair Cockburn. También es uno de los referentes de la industria, ¿sí? Que datan de ya hace varios años, ¿no? Cuando me digo referentes, todas estas personas que yo los nombré como referentes, Bush, Robert Martin, Alistair Cockburn, más adelante van a ver a Martin Fowler, son todas personas que sentaron las bases, vamos a decir así, de conceptos en la industria, ¿sí? Cuestiones de arquitectura, cuestiones de diseño, buenas prácticas de diseño, buenas prácticas de manejo de proyectos con todo lo que es Agile. De hecho, fueron los famosos, no sé si ustedes escucharon, pero hubo una reunión hace varios años atrás en donde todas estas personas se juntaron en un lugar a decir, bueno, definamos el manifiesto ágil. ¿Qué significa ser ágil? Y definieron como 4 o 5 puntos en donde dijeron, bueno, alguien que adhiera a las prácticas ágiles tiene que adherir con estos 5 principios. ¿Ok? Nada, esas son, lo que yo digo, referentes de la industria. ¿Ok? Hoy por hoy hay nuevos referentes, empiezan a salir nuevos referentes, porque la industria avanza. ¿Ok? Bueno, entonces, Alistair Cockburn en el 2005 trajo esta idea y dijo, bueno, 3 capas, dijo. Dominio. ¿Qué contiene el dominio? Reglas de negocio, entidades y objetos, value objects, objetos que representan valores. ¿Sí? Capa de aplicación, los casos de uso, que orquestan la lógica de dominio. Y el resto es infraestructura, dijo. ¿Sí? Sistemas externos, vía port and adapters. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Él lo que dice es, yo mi sistema lo pienso como 3 capas, en donde tengo, en el centro, él ponía cada application, adentro de la application está el dominio, ¿sí? Que es lo más importante del sistema, ¿sí? El dominio, el modelo que representa el problema, ¿ok? A resolver. Después viene la application, que son los casos de uso que resuelve ese sistema, usando ese dominio. Supongamos, yo tengo, no sé, un carrito de compras, ¿no? Entonces voy a tener el concepto de cart, el concepto de product, de producto, el product item, que son los ítems que meto en, no sé, en un carrito, que cada product item tendrá un producto y una cantidad. Bueno, invento, ¿no? Pero digo, ese sería mi dominio. Los casos de uso tienen que ver con, por ejemplo, el use case de checkout, el use case de, no sé, agregar algo al carrito, de sacar algo del carrito, ¿ok? Son los casos de uso, cada una de las operaciones que ejecuta un usuario o alguien sobre mi sistema. Y el resto, dice él, el resto es infraestructura. ¿Por qué dice el resto es infraestructura? Porque él dice, a medida que avanzó la industria, los sistemas ya no interactúan solo con algo externo. Es decir, antes, si nos vamos un poco para atrás, fíjense que lo que es, bueno, cuando empezamos con la arquitectura, ¿qué decíamos? Cuando hablábamos de capas, decíamos, bueno, presentación, lógica de negocio, persistencia, y después la base. Como que el sistema, uno podría decir, bueno, todas estas 3 capas forman parte de lo que sería mi sistema, sin tener en cuenta cuestiones externas, y esto es la interacción con un sistema externo. ¿Cuál es el sistema externo que interactúa conmigo? La base. No hay otra cosa. En este esquema planteado acá. ¿Lo ven? Ahora, él lo que dijo es, a medida que avanzó la industria,
ya no interactúo solo con una cuestión externa, como por ejemplo la base. Interactúo con varias cosas. Por ejemplo, puede ser una base de datos, como planteo acá. Puede ser un mecanismo o un sistema de notificación, así que mi sistema manda emails, entonces interactúo contra un adaptador de emails para mandar emails, o interactúo contra algo que dispara datos, un feed, por ejemplo, o interactúo contra algo que él llama administración, como por ejemplo una UI o HTTP Adapter, es decir, yo soy un sistema que expongo una API, ¿me siguen? Entonces él lo que dice es, todas estas cuestiones de notificar, base, conectarme con otra cosa, es infraestructura, ¿ok? Está fuera de lo que es mi caso de uso, ¿lo ven? Y él, la pregunta que yo les hice inicialmente de por qué propone hexagonal, literalmente dicho por él, es porque le gusta el hexágono. Es así. Porque en realidad, él lo que quiso decir con esto de hexágono es, ya ahora no hay una sola interfaz hacia el exterior. Tengo múltiples interfaces hacia el exterior. Mi sistema tiene múltiples interfaces hacia la infraestructura. Entonces, ¿cómo lo represento en un diagrama eso? Y él dijo, bueno, en una figura que no tengo una sola línea de un solo lado. Tiene que tener varias. Entonces dijo, bueno, hexágono. ¿Okay? Podría haber dicho un cuadrado, un pentágono. Da igual. La idea es lo que importa. ¿Ok? De que el sistema ya interactúa con varias cosas, no con una sola. ¿Ok? Entonces, si ustedes, el principio fundamental es que las dependencias apuntan hacia adentro. ¿Qué quiere decir que hacia adentro? Y que los detalles, como dice Uncle Bob, por ejemplo, la base de datos, él dice es un detalle. ¿Por qué es un detalle? Porque es un mecanismo de persistencia de datos. ¿Sí? Yo podría tener otro mecanismo de persistencia de datos en mi sistema. Lo importante no es el mecanismo de persistencia. Lo importante es el caso de uso, el dominio de mi problema, el carro de compras. ¿Okay? Eso es lo que quiero resolver yo. Entonces, dice, lo que dice Uncle Bob, que ahora los vamos a ver, y Alistar, es, por ejemplo, los detalles, la base, tiene que depender tiene que ser ella la que depende de la aplicación, es decir, del caso de uso, y la aplicación, el caso de uso, depender del dominio, y no al revés. ¿Ok? Más adelante, luego del 2005, entre el 2005 y el 2010, por ahí, acá está la evolución. Ahora vamos a charlar un poquito sobre la evolución. Apareció Uncle Bob, o Robert Cecil Martin, que es el que escribió Clean Code, y como les conté, estuvo en el Manifiesto Ágil. Y lo que propuso es este concepto de arquitectura limpia, o Clean Architecture. De hecho, escribió un libro sobre este tema. Y de vuelta, es muy similar a lo que propone Alistar en su momento con Hexagonal Architecture, solo que él lo representa gráficamente con círculos, ¿no? Pero básicamente, fíjense, él lo que dice es, todo lo que es dispositivos, web, interfaces gráficas, DB, todo es externo. Es infraestructura, frameworks y drivers, le puso él. Después viene todo lo que se llama controllers, gateways, que también son adaptadores. ¿Adaptadores de qué? De esta infraestructura a mi sistema. Y después viene lo que forma parte de mi aplicación. Application Business Rules y Enterprise Business Rules. Que son las Enterprise Business Rules son las entities, el modelo. ¿Ok? El modelo de dominio. Entonces, tendríamos modelo de dominio, casos de uso, eso es lo fundamental, y todo el resto es periférico. ¿Lo ven? ¿Se ve hasta ahí? Después, por ejemplo, fíjense, tenemos un controller, él dice, el controller llama a mi use case input port. ¿Qué quiere decir eso? Dice, mi caso de uso tiene una interfaz, ¿sí? Fíjense que acá tiene la I, ¿no? Dice, mi caso de uso, que es esto, use case interactor, tiene dos interfaces, una entrada y una salida. Por eso le pone input y output, ¿sí? Entonces, yo a mi caso de uso le voy a escribir una entrada, una implementación de un input de esta interfaz para que sería llamada por este controller en particular. ¿Sí? Si yo cambio el controller, como dije, de web paso a Kafka, tendré otra implementación de este input, de esta interfaz. ¿Okay? El input en mi caso de uso es el mismo, solamente que cómo lo extraigo va a depender del mecanismo de comunicación. ¿Sí? Y después el output, de vuelta, tengo una implementación de este output que puede ser alguien que se encarga de presentar datos en una UI, por ejemplo. ¿Okay? El flujo es así. ¿Lo ven?
Él lo que apunta es de vuelta, lo mismo que decía Alistair Cockburn antes con los use cases, que esto esté extraído o isolated, vamos a decirlo así, o separado, aislado de los detalles de implementación de cómo entra la data y cómo sale. ¿Ok? Entonces, de vuelta, la dependency rule dice source code dependencies must only point inward, de vuelta para adentro. Nothing in inner circle can know about something on the outer circle. De vuelta, es lo mismo, ¿no? Así, si todo apunta para adentro, lo que está adentro no puede conocer lo que está afuera. ¿Cómo evolucionó esto? Bueno, en 2005, Alistair Cockburn, como les mostré antes, mostró el concepto de arquitectura hexagonal. En 2008, Palermo habló de arquitectura en onion architecture, cebolla, tipo capas en el sentido de que hay muchas capas ahora, no es 2 o 3. Y 2012, Robert Martin, o Uncle Bob, escribe Clean Architecture, ¿ok? En donde un poco baja a casos concretos. El libro está bastante piola, si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Hay casos concretos en donde dice, bueno, por ejemplo, quiero este caso de uso en particular, y arranca desde el controller hasta la UI, básicamente, ¿ok? Bueno. Bien. ¿Ustedes creo que vieron ya Principio Solid? ¿Vieron Principio Solid? Bien. Bueno, fíjense que un poco lo que dice es que esta cuestión de que los detalles van para hacia adentro y los de adentro no van solo de afuera, tiene que ver con Dependency Inversion Principle, ¿no? Higher modules should not depend on low-level modules. ¿Okay? Bien. Microservices. Un poco esto charlamos hace un ratito, ¿no? Vimos que la idea es partir un sistema en servicios más chicos, básicamente, ¿sí? Generalmente, podríamos decir que la arquitectura está dada por esta idea general, ¿no? Tengo varios servicios de los que se compone mi sistema. Cada servicio es dueño de sus propios datos. ¿A qué nos referimos con que cada servicio? Idealmente, cada uno tiene su base. Así, derecho, con sus tablas y su data aislada del resto. ¿Ok? A veces esto empiezan acá a haber variantes. Hay un patrón que lo que propone es lo que se llama Shared Database, en donde los 3 servicios escriben en una misma base de datos, pero en conjuntos de tablas separadas. ¿Ok? Es una variante. Pero bueno, idealmente digo, ¿por qué idealmente digo esto? Porque esto permite que los servicios evolucionen y escalen en forma independiente. Si el servicio de payments, supongamos, recibe un montón de requests con respecto a los demás, yo puedo escalar esto solo. Y no tengo que escalar el resto. ¿Lo ven? Esa es un poco la idea general, de que si los datos están separados, yo puedo escalarlos en forma independiente. ¿Ok? Después, bueno, y todo esto, cada uno de estos servicios está enfrente de algo que se llama API Gateway, que como dijimos, es el único punto de acceso al sistema y en donde se controlan cuestiones como, por ejemplo, seguridad, autenticación y ese tipo de cosas, normalmente se atajan acá, en el punto de entrada al sistema. ¿Ok? Bien. Por eso cada vez que normalmente un servicio llama a otro, estas llamadas no se hacen directamente, sino que se hacen a través del gateway. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué me da esta separación de servicios? Que el deployment es independiente. Yo puedo deployar el user service y no deployar el order service. Cada servicio es owner de su propia base de datos. Technology agnostic, ¿sí? Esto es bastante importante, está bastante piola, que es que ahora que los servicios están separados y que la unidad de mi sistema es el servicio, cada servicio puede estar escrito en una tecnología distinta. Yo podría tener escrito el user service en Java y el order service en JavaScript, supongamos. ¿Ok? Eso está piola porque empezó a hacer que los sistemas empiecen a usar tecnología diversa para resolver distintos problemas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que resolver alguna cuestión funcional, procesamiento de datos, por ejemplo, ese procesamiento de datos puedo encapsularlo en un servicio y ahí puedo usar un lenguaje funcional. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que mejor se adapta al problema que estoy resolviendo. Sin embargo, el resto de los servicios podría utilizar un lenguaje orientado a objetos, supongamos. ¿Ok? Bien. Organizados por capacidad de negocio, escalable independientemente, como dijimos antes, y se comunican vía APIs.
¿Ok? Bueno. De vuelta, lo que dijimos. Esto de microservices también tiene la contrapartida o las desventajas. ¿Cuáles serían? Todas las que tienen que ver con la distribución, porque esto no es ni nada más ni nada menos que transformar un sistema que no era distribuido en un sistema distribuido. Y eso, si bien tiene ventajas, estas que nombramos acá, tiene también desventajas. ¿Cuáles serían? Y todas las que vienen inherentes con la distribución. El deployment es más complejo. Yo ahora no deployo una sola cosa, tengo que deployar N cosas, una por servicio, incluido y otro servicio más que es el gateway, además de cada uno de estos. Tengo que deployar N bases. Tengo que mantener N bases en lugar de una. Hacer backups de N bases. ¿Me siguen? Tengo que mantener comunicación entre N servicios, que todos estos servicios estén en la misma red, que se puedan ver, o en distintas redes, pero que haya comunicación entre ellas, que no haya un firewall que bloquee porque ya me corta la comunicación entre esos servicios y entonces una parte del sistema queda aislada. El deployment es más complejo. El desarrollo también es más complejo. No tengo un solo repositorio, por ahí sí, pero tengo varios ahora servicios que desarrollar, no uno solo. Si yo tengo que de un servicio acceder a algo que está en el otro, o quisiera que dos servicios compartan algo, ¿cómo haría en este esquema? Ya no está todo en el mismo repo y lo importo directamente, lo que necesito. Problema de disponibilidad y rigidez y rapidez del servicio. Exactamente. Un servicio se puede caer, entonces yo tengo que garantizar que el servicio esté disponible. Empiezan a aparecer un montón de problemas que tienen que ver con la distribución. ¿Ok? Bien. Sigamos. Entonces, microservices está buenísimo, no es la respuesta a todo. Es una respuesta bastante utilizada hoy en día porque los servicios, los sistemas que tenemos que construir requieren alta demanda, muchos requests y demás. Todo esto cuando empezó, normalmente fíjense que la industria avanza por necesidad, como todas las cosas en general en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, vamos creando cosas a medida que necesitamos resolver problemas, ¿sí? ¿Cuándo apareció lo de microservices? Cuando explotó Internet, cuando explotó que los sistemas ahora son web y se pueden acceder desde fuera, de un browser. Ya el browser no muestra solamente contenido estático, muestra aplicaciones. ¿Entendés? Entonces, cuando empezó a aparecer todo eso, empezaron a decir, che, pará, ahora mi servicio o mi aplicación no recibe 10 requests, recibe 1 millón de requests, porque hay un montón de gente utilizándola. Entonces tengo que poder escalarla. Se me cae el sistema. Bueno, y esto llevó a partir el sistema en sistemas más chiquitos, a escalarlos independientemente, a empezar a complejizar el problema porque el requerimiento era más complejo. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí? Bueno, sigamos. Agentic Coding. No me quiero ir por las ramas, son 8 y 10. Esto un poco lo agregué por todo lo que ya venimos, seguramente ustedes vienen escuchando y viendo y quizás utilizando también. Este tema de utilizar inteligencia artificial para el desarrollo, ¿sí? No solo para hacer preguntas a ChatGPT y decirle que te haga una foto de un gato arriba del piano, sino, digamos, no para jugar, sino como herramienta de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, aparece todo un mundo que hoy en día se conoce con el nombre de Agentic Coding. ¿Qué quiere decir? Que es utilizar agentes o agentes de inteligencia artificial para desarrollar, ¿sí? Por eso, acá lo que propongo es el developer autónomo, ¿sí? Es decir, es un developer más ya la IA, ¿ok? ¿Ustedes laburan con Claude o con alguna herramienta así de IA para desarrollo? ¿Alguno usa Cursor o por ahí, no sé, algo así? ¿O nadie? Martín levantó la mano, creo que usa algo de eso. ¿Alguna vez usaron algún modelo de inteligencia artificial para desarrollo? ¿Problemas disponibles? No. Gemini CLI. Bueno, Gemini, perfecto. Cloud Code. Bueno, fíjense. Claude, perfecto. Sí, Claude es como, está más orientado al desarrollo, es mi forma de verlo, ¿no? Yo no conozco mucho Gemini más que algunas cosas, pero me suena a que Claude es como más orientado a coding, ¿ok? Fíjense que
Básicamente, la idea es tener agentes de inteligencia artificial que ejecuten un conjunto de tareas para poder desarrollar y escribir código por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un poco el flujo de trabajo de un agente que hace código? Primero, definir el goal, cuál es el objetivo. Después, establecer un plan. Eso es un poco las etapas por las que va pasando el agente, ¿sí? Nosotros el goal o el objetivo normalmente se lo damos vía un prompt, ¿sí? Él lo que hace es agarra ese prompt, lo interpreta y arma un plan. Ese plan a veces nos lo muestra. Nosotros, por ejemplo, los que usan Claude, yo no uso Claude todos los días. Y cuando tengo que desarrollar o decirle que haga algo, o pedirle algo, le escribo el prompt y normalmente lo primero que hago es que me haga el plan. No le digo que ejecute al desarrollo. No le digo, hacelo lo que te pido, sino primero armame el plan. ¿Sí? Porque normalmente itero sobre ese plan con él hasta que le digo, sí, está ok, ejecútalo. Entonces, arma un plan, aunque nosotros le digamos directamente ejecutar, él internamente se arma el plan. Lo que pasa es que no te lo expone, lo ejecuta directamente. ¿Ok? En donde arma estrategias y parte del problema en pasos. ¿Sí? Después actúa, hace la parte de acting. ¿Qué significa act? Ejecuta el plan, básicamente. Paso por paso. Dice, bueno, el primer paso es esto, va y hace eso. El segundo paso es esto, va y lo hace. ¿Okay? Y el tercero, al finalizar todos esos pasos de ejecución, evalúa resultados. O sea, nos tira los resultados. Normalmente los resultados tienen que ver con ejecutar test. Muchas veces construye test de las cosas que le pedimos y las ejecuta como para validar que lo que hizo estaba bien. ¿Ok? Evalúa esos resultados, a veces hay que iterar porque hay algún test que no lo escribió bien o encontró algo que había hecho mal antes, entonces lo corrige y bla, y ahí impide una iteración hasta que completa la tarea. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las capacidades key capabilities de Agentic Coding? Bueno, primero el Closed Loop Execution, esto que acabamos de decir, ¿no? Que cada agente ejecuta este loop cerrado constantemente, ¿no? De escribir, correr, fixear el código automáticamente, ¿sí? O autónomamente. Muchas veces aparece lo que se llama el Human Role Shift. ¿Qué es el Human Role Shift? Esto de que a veces él nos pregunta cosas a nosotros, ¿sí? Nos dice, mira, tengo esta duda, ¿cómo sería esto? Y nosotros nos tira opciones, le decimos esto sería así, así, o tenemos la opción de decirle de otra manera. Y vamos como estableciendo una relación en donde él nos da el control a nosotros y nosotros devolvemos el control a él y hay un loop, por eso se llama Human Role Shift, ¿ok? Porque hay un shift entre el rol del humano y el rol de la gente, ¿ok? Y además, la otra cuestión que tiene que ver con este role shift es que el rol nuestro ya no es tanto escribir código. Eso es algo que está cambiando en el sentido de que el código lo escriben los agentes y nosotros lo que hacemos estamos más para pensar en la arquitectura del sistema. ¿Ok? Porque eso dice, from writing lines to architecting systems. Nosotros somos los que definimos la arquitectura y la escritura del código se la delegamos a la gente. ¿Ok? Bien. Nada, entonces, como decíamos, las capabilities o las capacidades que tiene la gente a la hora de escribir código tienen que ver con esto, con el Closed Loop Execution, el Contextual Reasoning, que es razonar a partir de un contexto que nosotros le damos, y el de verificar, ¿no? Es decir, ejecutar test que verifiquen que lo que hizo estaba bien. ¿Ok? Nosotros lo que vemos, cuando digo nosotros, es el lugar donde yo laburo y lo que estamos viendo como en general, es que este Human Role Shift, ¿no? Cada vez se está acentuando más. Es decir, los developers en general están dejando de escribir código para diseñar más. Y el delegar la escritura del código en alguna gente. Lo que siempre decimos con los chicos del laburo y de los proyectos donde yo trabajo es que lo que es el agente coding o el agente que escribe código es una herramienta de desarrollo, más. ¿Sí? No tenemos que verlo como, no sé, me lo escribió la IA.
Yo le dije que me haga esta función y no sé qué hace, cómo la hizo, pero no sé, la ejecuté y funciona. Eso no puede pasar, porque a partir del momento en que pasa eso, perdemos el control de nuestro base code. Entonces, no puede pasar que porque algo lo escribe la IA, yo no sé qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, un poco lo que nosotros siempre hablamos con los developers es, la IA es una herramienta. Como puede ser el IDE, como puede ser un framework. Ahora, vos tenés que saber qué es lo que hace, porque vos sos el responsable del código. No puede pasar que yo ejecuté una operación, falló, y el developer que la escribió me dice, no sé qué es lo que hace. ¿Siguen? Es inaceptable eso. ¿Ok? Bien. Agentic Architecture. O sea, básicamente, de vuelta, en una palabra, el agente nos tiene que servir para que la escritura del código sea más rápida, pero no para nosotros perder el foco de lo que escribió o como de vuelta, no, siempre tenemos que revisar qué es lo que hizo y entenderlo. Es como más una forma de encarar el desarrollo. Espérate que no te leí todo el cosa. De software, que un patrón de arquitectura como tal. Sí, tal cual. No, esto yo lo metí no como patrón de arquitectura, más allá de que lo metí en esta charla de arquitectura general, sino lo metí como para que empecemos a charlar sobre el tema, dispararlo en algún lado. Se me ocurrió meterlo acá, porque dije, bueno, estamos hablando de código, de arquitectura, metamos esto que tiene que ver con código. Pero no es un patrón esto de arquitectura, ¿eh? Esto tiene que ver nada más que con un modelo y un estilo de desarrollo que se está dando cada vez más, que es delegar a los agentes. Pero no perdamos el foco. El agente hace más rápido de lo que yo haría a mano, pero el código es mío, no es de la gente. ¿Ok? Bien. Gracias, Martín, por la aclaración. Y nada, después un poco de Agentic Architecture. Esto se me ocurrió poner este título, la verdad que no sabía qué título ponerle, pero un poco tiene que ver con conceptos core que se usan en el ambiente este de usar agentes para desarrollo, pero ya ahora no tanto usar agentes para escribir código, sino usar agentes para que resuelvan un problema por nosotros. Es decir, para que el agente es parte de la aplicación. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos, yo tengo una aplicación del carrito de compras, el que hablábamos antes, ¿no? Yo podría tener un agente, una ventanita o algún chat que abro en algún lado y le puedo decir a la gente que haga algo por mí. Por ejemplo, le puedo decir, mira, yo quiero comprar, no sé, una mesa con estas características, este color, este tamaño, esta forma, y que él sea el encargado de ir a buscarme el producto, mostrármelo, yo elegir cuál de las alternativas que me dio quiero comprar, y él se encargue de hacer todo el proceso de compra hasta que me llegue a mi casa, supongamos, ¿no? Invento. A eso me refiero con Agentic Architecture. Es decir, que hay casos de uso de mi sistema que ahora resuelve un agente. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, muchas veces se usa agentes para eso, para ejecutar casos de uso de un sistema. Entonces, yo intenté poner acá conceptos que tienen que ver con cómo hago para, qué cosas tengo que tener en cuenta, en qué cosas tengo que pensar, qué conceptos a la hora de meter un agente dentro de mi sistema para que ejecute un caso de uso, supongamos. Bueno, tengo que pensar en cómo la gente va a percibir el entorno. Es decir, cómo la gente obtiene información del exterior. ¿Sí? Puede ser de bases de datos, sensores, APIs. Cómo la gente va a razonar, es decir, qué modelo va a utilizar para ejecutar el razonamiento. ¿Sí? Cómo el agente va a guardar esas cosas que fue procesando para acordárselas después, o sea, su memoria. Memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. Y cómo va a ejecutar acciones. De vuelta, para ejecutar acciones tiene que tener acceso a APIs. Normalmente cuando yo digo, yo quiero que la gente haga la compra por mí, ¿qué termina haciendo la gente en definitiva? Llamando a endpoints del servicio de checkout, digamos. ¿Lo ven? O el servicio de payment. ¿Cómo hace para llamar a esos endpoints? Usando las APIs. ¿Ok? Normalmente yo a la gente le tengo que dar la información de cómo se utilizan las APIs, proveerle credenciales para que él pueda ejecutar la operación por mí. ¿Ok? Entonces, estos conceptos tengo que tener en cuenta a la hora de meter un agente dentro de mi sistema.
¿Ok? Y después, bueno, un poco de tipos de arquitectura. Me ocurrió nombrarlo así, la verdad tampoco no tiene una forma más didáctica. Alguien, no, ahí está. Uno es lo que yo llamé, no sé si es así o no, single agent. ¿Qué quiere decir single agent? Que hay un solo agente que ejecuta tareas específicas, bien definidas. Por ejemplo, manda este email, pum, a tal dirección, y lo hace. ¿Ok? Otro es vertical, que es decir, hay varios, tengo como una escala, un diagrama, digamos, un organigrama, por así decirlo, de agentes, donde tengo un agente que delegan otros, ¿sí? Y se arma un flujo de trabajo entre varios agentes para resolver un determinado problema. La otra es horizontal, es decir, tengo varios agentes que están todos al mismo nivel, como un swarm, es decir, un conjunto, vamos a decir así, de agentes iguales, ¿sí? En vez de tener un agente, yo tengo 10. Y normalmente tengo un balanceador o algo así que tiro varios problemas en paralelo a resolver a 10 distintos agentes. Y después la otra es el human in the loop, ¿no? Lo que dijimos es un poco el concepto que dijimos antes. El agente interactúa con el humano. Entonces, es autónomo con algunas pausas. Por ejemplo, cuando tiene que hacer algo de alto riesgo, me pide que yo lo valide o yo lo apruebe. Por ejemplo, quiero comprar la mesa que dije antes. Cuando va a hacer el place order, me dice, che, mirá, voy a comprar esta mesa con estas características, sale tanto, saco la plata de acá, pum, approve o deny. Y yo soy el que aprieto approve. ¿Ok? ¿La ven? Hay una interacción ida y vuelta. No es que la gente hace todo solo. ¿Ok? Extrapolando un poco, se habla también de ver cuándo aparece la primera empresa o unicornio que esté hecho completamente con un sistema autónomo o agentes, ¿no? Donde uno puede armar algo, un objetivo, y todo esté coordinado por agentes que toman decisiones en base a los datos. En el fondo, hoy las personas, de alguna manera, lo que hacen es ven dashboard, ven resultados, métricas, información, y con esa información lo que hacen es tomar una decisión, básicamente, los gerentes, los managers. Bueno, eso tranquilamente también puede ser un agente que decide, y uno podría llegar a armar una empresa basada toda con agentes, interactuando entre ellos. Incluso hasta hay plataformas que ya existen como Rent a Human, Renta un humano, pensado para agentes, para que, tipo Uber, hay gente que recibe peticiones y va y las hace, y está pensado para que agentes pidan al humano que haga algo. pidan al humano que haga una tarea física que no puede. Nada, se abre todo un mundo de posibilidades medio loco todavía, pero bueno, todo avanza y avanza muy rápido. Exactamente. También, anecdóticamente, estaba esta red social de cuando salieron estos OpenClaw y toda esa Una wiki. cosa, solamente podían participar si sos agente. Después era todo mentira, pero bueno, es divertido ir en esa dirección. Sí, yo no quiero prometer nada porque después las promesas no las puedo cumplir, pero conozco una persona que es un papá de un compañero de Bauti, de mi hijo del cole, que labura mucho con agentes y está muy metido en el tema. Y básicamente tiene esto que decís, está apuntando eso que decís vos, Diego. Él tiene equipos, por ahora no tiene toda la empresa, pero tiene equipos que son de agentes, en donde hay un agente que es el manager y hay agentes que son los empleados, podemos decirlo, no sé cómo decirlos, no quiero decir developers, pero supongamos que tengo un manager y developers, vamos a ponernos un equipo de desarrollo, ¿no? Él tiene como el manager y los agentes que obedecen al manager. Y entonces el manager agarra, le das un problema, lo parte en tareas, se lo delegan en agentes y revisa qué es lo que la gente le entrega. Es como que se empieza a armar equipos, pero no de personas, sino de agentes. Sí. Incluso sistemas por eso autónomas que tienen un objetivo y empiezan a correr y deciden solo y van tomando acciones solos, ¿no? Vos podés tener así, desde alguien que hace un agente de marketing que dispara campañas por mail, se conecta a LinkedIn, busca perfiles con criterio, arma la campaña, la manda, eso llega en mails de pedidos de consulta, otro responde, o sea, tranquilamente se puede empezar, obviamente es complejo, pero hacia ahí va un poco todo también. Tal cual.
Bueno, nada, creo que es todo. Tengo una última acá slide de referencias. Esto después, si quieren, lo subimos. Yo ya lo subí, Diego, a el Drive nuestro. Así que si después querés ponerlo en Discord o algo, lo ponemos. Esto básicamente es un conjunto de referencias de material online a cada una de las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Patrones de arquitectura Enterprise, acá está todo el tema de layers. Acá está el 4+1, el C4 que hablamos antes, arquitectura hexagonal, Clean Architecture, Microservices y esto de Agentic Architecture. ¿Okay? Bueno, nada, eso es un poco todo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Está piola que introduzcan todo esto de la IA. No hay muchas materias que lo hacen. De hecho, la mayoría todavía fingen demencia con que no existe, como si no se pudiese usar. Es un tema un poco de discusión, porque por un lado también son algunas materias, esta está ahí en el límite también o sea, ¿hay que aprender a programar o no hay que aprender a programar? Entonces, ¿hasta Sí, qué yo me imagino que para los que dan algoritmos 1, 2 y 3 debe ser difícil. Sí. Cuando ya no tenés que hacer un proyecto tan grande, sino aprender las bases es difícil. Sí, pero de vuelta, yo vuelvo a lo mismo que les contaba, hablábamos antes. Para mí, los agentes es una herramienta para hacer más rápido lo que vos ya sabés hacer. No es que vos no tenés que saber programar y... Vos podés no saber programar y le digan a la gente, pero sabés que la gente para vos es una caja negra. Y eso para mí en un profesional es bastante... Un profesional de software es riesgoso. Igual en algún punto va a pasar de que vamos a confiar tanto en los resultados que vas a tener tests que te garantizan que anda. No sé, como hoy no vemos Assembler porque ya confías en el lenguaje de alto nivel, lo compila Assembler y no me importa el Assembler como está escrito. En algún punto, no sé, en unos años seguramente logremos esa confianza de que... Como decís vos, si la API se mantiene... Nuestro lenguaje será más de lenguaje coloquial, el de programación, y bueno, y garantizaremos con tests que cumple con lo que... con los atributos de calidad, de performance, de seguridad y los requerimientos funcionales, y quizás, no sé, hacia ahí vamos, me parece, hay que ver si se llega o no, pero bueno, por eso también un punto a veces, viste, vimos la clase de Clean Code, bueno, sigue siendo importante, yo creo que sí, pero va cambiando todo un poco, ¿no? En algún punto quizás dejemos de ver Clean Code porque ya no interese tanto, ya los LLM o los agentes van a escribir código bueno, porque también ellos necesitan código bueno porque hoy se basan en el contexto de lo que leen, y si no está bueno y no está claro, también les complica un poco más a ellos procesar todo y entender o encontrar un bug o lo que fuera. Pero sí, es una realidad que está, que se usa, y el mercado obviamente va a necesitar que sepamos programar usando estas herramientas. Obviamente, alguien que no estudia ingeniería y quiera usarlas va a poder, pero lo que va a lograr es lo mismo que por ahí cualquiera de nosotros vaya a Runway, a Midjourney, a alguna herramienta de diseño y quiera hacer una buena imagen, un video, una película, va a salir algo más o menos, pero obviamente el que estudia y sabe composición y sabe cómo decirle que ponga la cámara o las luces o qué sé yo, va a lograr algo mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, por ahora sí es una herramienta más que hay que usar. Incluso es casi más que una herramienta, ¿no? Es casi como un empleado que contamos cada uno para pedirle cosas. Si uno no lo controla y no le pide bien, te va a hacer el menor esfuerzo para satisfacer lo que le estás pidiendo, ¿no? Lo mismo que puede pasar, ¿no? Entonces, hay que saber pedir y saber qué pedir, sobre todo. Sí. Sí, después si les interesa, podemos hacer alguna clase, no sé, por ahí Diego en algún momento más adelante. Sí, está planeada. Santiago el año pasado dio bien clases de agentes, de CPs y varias cosas que vamos a ir viendo. Buenísimo. Perfecto. Bueno, nada. Estamos. Bueno. ¿Algo más? No, digo. No, lo que podemos hacer ahora es sí, juntarse en los grupos y empezar un poco a trabajar en ese problema del TP. Juntarse entre ustedes en los channels y empezar a ver un poco qué tiene, cosa que la clase que viene que nos juntemos exclusivo para eso esté lo más cerrado y procesado posible. Así que nada, reúnanse ahí en los grupos, podemos ir pasando un rato para ver, pero la idea es que
avancen un poco entre ustedes a eso, a procesar bien y decir, bueno, quiero implementar un sistema que haga todo esto para resolver estos problemas que fueron los que detecté o elegí. Así que nada, vamos para Discord, a los channels de grupo y bueno, vamos pasando un poco ahí por cada grupo nosotros. Así que cortamos por acá. Dale, bueno. Bueno. Abrazo grande, gracias a todos. Hasta luego. Dale, gracias. 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 Chao, gracias. Gracias, saludos. Chao. Gracias.